Hay un momento que a todos les llega y casi nadie sabe manejar. Abres tu aplicación, ves tus activos en donde invertiste perdiendo valor y está bajando. No un poco, bastante. Ese es el punto donde la mayoría se desespera. Simplemente porque no sabían por qué estaban invirtiendo. Esa es la pregunta que debes hacerte siempre antes de invertir. ¿Por qué quiero invertir? Y sí, hay una forma de colocar tu dinero para que estas bajadas no destruyan tu patrimonio. Pero nadie te lo enseña, claro. Solo te dicen, invierte a largo plazo. Y te dejan solo cuando todo se pone en rojo. En este video vas a entender exactamente cómo manejar tu dinero cuando el mercado cae y cómo evitar que esas bajadas se conviertan en pérdidas reales. Antes de seguir, haz algo simple. Dale like y suscríbete. Sin más rollos, comencemos. Para entender correctamente qué ocurre cuando el mercado cae, es necesario comenzar por una idea básica. Las caídas forman parte natural del funcionamiento del mercado financiero. No son eventos excepcionales ni errores del sistema, sino movimientos esperados dentro de un entorno donde los precios se ajustan constantemente en función de la oferta, la demanda, la economía y las expectativas de los inversores. A lo largo de la historia, todos los mercados han experimentado caídas periódicas, seguidas de recuperaciones. Por eso, el primer paso es dejar de interpretar una caída como una señal de fallo y empezar a verla como un comportamiento normal. Ahora bien, el punto clave está en diferenciar entre una caída del precio y una pérdida real de dinero. Cuando el valor de una inversión baja, lo que ocurre es una variación temporal en su precio de mercado. Sin embargo, esa variación solo se convierte en una pérdida real cuando el inversor decide vender en ese momento. Mientras la inversión no se venda, el resultado no está cerrado. Esto significa que el mercado puede recuperar su valor con el tiempo y la supuesta pérdida puede desaparecer o incluso transformarse en ganancia. El problema principal no es la caída en sí, sino la reacción del inversor ante esa caída. Muchos principiantes toman decisiones basadas en el miedo, influenciados por noticias negativas, experiencias pasadas o la falta de un plan claro. Por ejemplo, es común que una persona compre un activo sin entender su comportamiento y, al ver una caída, decida vender para evitar perder más. Sin embargo, esta acción suele consolidar la pérdida, ya que se vende en un punto bajo, sin considerar la posibilidad de recuperación. Además, la influencia externa juega un papel importante. Las noticias suelen amplificar los momentos negativos del mercado, generando una percepción de riesgo mayor al real. Si el inversor no tiene criterios propios ni una estrategia definida, termina tomando decisiones impulsivas basadas en información incompleta o mal interpretada. En resumen, las caídas no son el verdadero riesgo. El riesgo real es actuar sin comprender lo que está ocurriendo. Un inversor que entiende que las caídas son parte del proceso y que tiene una estrategia definida puede mantenerse en el mercado y beneficiarse del tiempo. En cambio, quien reacciona sin conocimiento convierte movimientos normales del mercado en pérdidas definitivas. Una vez entendido que las caídas del mercado no son el problema en sí, el siguiente paso es analizar por qué la mayoría de los principiantes termina perdiendo dinero. La causa principal no está relacionada con la falta de capital, sino con una mentalidad incorrecta sobre lo que significa invertir. Muchas personas entran al mercado con la expectativa de obtener resultados rápidos, influenciadas por contenidos que muestran ganancias en poco tiempo sin explicar el proceso completo detrás de ellas. Invertir no es un mecanismo diseñado para generar dinero en semanas o meses, sino una herramienta que funciona de manera efectiva cuando se le da tiempo suficiente. El error más común del principiante es asumir que puede replicar resultados rápidos sin comprender los riesgos asociados.
Esta expectativa genera frustración cuando el mercado no se comporta como esperaba, y esa frustración suele llevar a decisiones impulsivas, como cambiar constantemente de estrategia, entrar y salir del mercado sin criterio o abandonar completamente después de una pérdida. Otro problema frecuente es la ausencia de una estructura clara. Invertir sin una estrategia definida equivale a tomar decisiones sin un marco de referencia. Esto se refleja en dudas como ¿cuánto dinero invertir? ¿Con qué frecuencia hacerlo? ¿O en qué tipo de activos centrarse? Sin respuestas claras a estas preguntas, cada movimiento depende del estado emocional del momento, lo cual aumenta significativamente la probabilidad de cometer errores. Por ejemplo, una persona que invierte sin un plan puede decidir colocar una cantidad inicial de dinero y esperar resultados inmediatos. Si el mercado sube, puede sentirse confiado y aumentar su inversión sin analizar el riesgo. Si el mercado baja, puede retirar el dinero por miedo, consolidando pérdidas. En ambos casos, la decisión no está basada en una estrategia, sino en una reacción emocional. Es importante entender que el mercado no es el responsable de estas pérdidas. El mercado simplemente refleja el comportamiento colectivo de los participantes. Cuando una persona pierde dinero de forma consistente, generalmente se debe a la falta de planificación, disciplina y comprensión del entorno en el que está operando. Por lo tanto, antes de pensar en cuánto dinero invertir, es fundamental desarrollar una estructura básica, definir un objetivo claro, establecer un horizonte de tiempo y determinar una forma consistente de invertir. Sin estos elementos, cualquier intento de inversión se acerca más a una apuesta que a una estrategia. Una vez que se comprende la importancia de la mentalidad y la necesidad de una estrategia, el siguiente paso es entender que no todos los activos cumplen la misma función dentro de una inversión. Este es un punto clave, ya que muchas frustraciones surgen cuando una persona espera resultados que un tipo de activo simplemente no está diseñado para ofrecer. En términos generales, los activos financieros se pueden dividir en dos grandes grupos: renta fija y renta variable. Cada uno tiene características, objetivos y comportamientos distintos, por lo que es fundamental saber cuándo y por qué utilizar cada uno. La renta fija incluye instrumentos como bonos, letras del tesoro o depósitos. Estos activos se caracterizan por ofrecer un rendimiento más predecible y, en la mayoría de los casos, menor volatilidad. Su objetivo principal no es generar un crecimiento significativo del capital, sino proporcionar estabilidad, proteger el dinero y mantener liquidez. Por ejemplo, cuando una persona invierte en un bono, básicamente está prestando dinero a una entidad a cambio de un interés previamente establecido. Esto reduce la incertidumbre, pero también limita el potencial de crecimiento. Por otro lado, la renta variable está compuesta por activos como acciones y fondos cotizados, ETF, que representan participación en empresas. A diferencia de la renta fija, estos activos no tienen un rendimiento garantizado y su valor fluctúa constantemente. Sin embargo, esa variabilidad es precisamente lo que permite el crecimiento del capital a largo plazo. Las empresas generan beneficios, se expanden y aumentan su valor con el tiempo, y el inversor participa en ese crecimiento. La diferencia fundamental entre ambos tipos de activos radica en su propósito. La renta fija prioriza la seguridad y la estabilidad, mientras que la renta variable busca el crecimiento del patrimonio. Este punto es especialmente importante para los principiantes, ya que muchas veces se espera que la renta fija genere resultados similares a la renta variable, lo cual no es realista. Por ejemplo, una persona que desea multiplicar su dinero en el tiempo necesita exposición a renta variable,
ya que es ahí donde se encuentran las oportunidades de crecimiento. En cambio, si el objetivo es preservar capital o reducir riesgos, la renta fija cumple mejor esa función. Una vez comprendida la diferencia entre renta fija y renta variable, el siguiente paso lógico es entender cuál es la forma más adecuada de entrar en la renta variable sin asumir riesgos innecesarios, especialmente si se está comenzando. En este contexto, los fondos cotizados en bolsa, conocidos como ETF, representan una de las opciones más eficientes y accesibles. Un ETF es un instrumento que agrupa múltiples activos dentro de un solo producto. En lugar de invertir en una única empresa, el inversor adquiere una participación en un conjunto diversificado de empresas. Por ejemplo, existen ETF que replican índices amplios del mercado, lo que significa que al comprar una sola unidad del ETF, se está invirtiendo automáticamente en decenas o incluso cientos de compañías diferentes. El funcionamiento es sencillo desde el punto de vista del inversor. Se compra el ETF a través de un broker, de la misma forma en que se compraría una acción. Sin embargo, la diferencia clave está en la diversificación. Al estar compuesto por múltiples empresas, el impacto negativo de una sola compañía se reduce considerablemente, lo que disminuye el riesgo en comparación con invertir en acciones individuales sin experiencia. Esta característica hace que los ETF sean especialmente adecuados para principiantes. No es necesario analizar en profundidad cada empresa, ni tomar decisiones complejas sobre qué compañía elegir. En su lugar, el inversor se expone al comportamiento general del mercado o de un sector específico, lo que simplifica el proceso y permite centrarse en la estrategia a largo plazo. Es importante relacionar esto con lo visto anteriormente. La renta fija proporciona estabilidad, pero no está diseñada para generar crecimiento significativo. En cambio, las empresas, a través de la renta variable, son las que impulsan el crecimiento del capital en el tiempo. Los ETF actúan como una herramienta que permite acceder a ese crecimiento de forma estructurada y con menor complejidad operativa. Por ejemplo, en lugar de intentar seleccionar manualmente varias empresas con el riesgo de equivocarse en la elección, un inversor puede optar por un ETF que represente un índice amplio. De esta manera, participa en el crecimiento conjunto de esas empresas sin depender del desempeño de una sola. Los ETF funcionan como una puerta de entrada eficiente a la renta variable, ya que combinan diversificación, simplicidad y exposición al crecimiento. Esto permite al inversor principiante reducir errores comunes y construir una base más sólida para su estrategia. Una vez definido el vehículo de inversión, el siguiente paso fundamental es entender que los resultados no dependen únicamente de qué activo se elige, sino de cómo se estructura el conjunto de inversiones. Este conjunto se conoce como cartera, y su construcción determina en gran medida si se alcanzarán o no los objetivos planteados. Una cartera no debe construirse de forma improvisada. Requiere una base lógica que tenga en cuenta tres elementos principales: el objetivo del inversor, el horizonte de tiempo y la tolerancia al riesgo. El objetivo define para qué se está invirtiendo. Por ejemplo, crecimiento del capital o generación de ingresos. El horizonte de tiempo establece cuánto tiempo se puede mantener la inversión sin necesidad de retirarla. La tolerancia al riesgo determina qué nivel de variación en el valor de la cartera es aceptable sin tomar decisiones impulsivas. Cuando estos elementos no están claros, la cartera suele construirse sin criterio, lo que lleva a decisiones inconsistentes. Por ejemplo, una persona puede mezclar activos sin entender su función,
o cambiar constantemente de enfoque en función de lo que ocurre en el mercado. Esto genera resultados inestables y dificulta cualquier progreso sostenido. Un caso común en principiantes es intentar enfocarse en dividendos desde el inicio. Los dividendos son pagos periódicos que algunas empresas distribuyen a sus accionistas, lo que puede generar la percepción de estar obteniendo ingresos constantes. Sin embargo, este enfoque puede ser limitado si el objetivo principal es hacer crecer el patrimonio. Recibir dividendos no implica necesariamente que el valor total de la inversión esté aumentando de forma significativa. En etapas iniciales, cuando el capital aún es reducido, priorizar el crecimiento suele ser más eficiente. Esto implica centrarse en activos que tengan mayor potencial de apreciación en el tiempo, como aquellos vinculados a renta variable diversificada. A medida que el capital crece, se pueden incorporar estrategias orientadas a generar ingresos, pero hacerlo demasiado pronto puede ralentizar el proceso de acumulación. Por ejemplo, una persona que invierte pequeñas cantidades en activos de bajo crecimiento puede ver ingresos periódicos, pero el impacto en su patrimonio total será limitado. En cambio, si ese mismo capital se orienta hacia activos con mayor potencial de crecimiento, el efecto acumulativo en el largo plazo puede ser significativamente mayor. La clave no está solo en invertir, sino en construir una cartera coherente con los objetivos personales. Sin una estructura clara, incluso buenas decisiones individuales pueden no generar resultados consistentes. El último elemento clave es el tiempo y la capacidad de mantenerse dentro del mercado a pesar de las caídas. Este punto es fundamental, ya que incluso una buena estrategia puede fracasar si no se le da el tiempo necesario para desarrollarse. En el corto plazo, el comportamiento del mercado es difícil de predecir. Los precios pueden subir o bajar por múltiples factores, muchos de los cuales no están directamente relacionados con el valor real de los activos. Esta variabilidad genera incertidumbre y puede provocar reacciones impulsivas, especialmente en inversores que no están preparados para ver fluctuaciones en el valor de su cartera. Sin embargo, cuando se amplía el horizonte temporal, el comportamiento del mercado tiende a mostrar una tendencia más estable. A largo plazo, el crecimiento económico, la expansión de las empresas y la generación de beneficios suelen reflejarse en un aumento del valor de los activos de renta variable. Esto no elimina las caídas, pero sí reduce su impacto relativo dentro del proceso completo de inversión. Por esta razón, el objetivo principal no debe ser evitar las caídas, ya que esto no es posible de manera consistente. Intentar salir del mercado antes de una bajada y volver a entrar en el momento adecuado requiere un nivel de precisión que, en la práctica, es muy difícil de alcanzar incluso para inversores experimentados. En cambio, el enfoque más efectivo consiste en desarrollar una estrategia que permita atravesar esas caídas sin modificar el plan inicial. Esto implica mantener la inversión, continuar con las aportaciones si forman parte de la estrategia y evitar decisiones basadas en emociones momentáneas. Por ejemplo, un inversor que realiza aportes periódicos puede beneficiarse de las caídas al adquirir activos a precios más bajos, lo que mejora el rendimiento potencial a largo plazo. En este contexto, el tiempo actúa como un factor que favorece al inversor disciplinado, no porque elimine el riesgo, sino porque permite que el crecimiento acumulado compense las fluctuaciones del corto plazo. Sin esta perspectiva, es fácil interpretar cada caída como un problema, cuando en realidad forma parte del proceso necesario para obtener resultados. Ahora enfócate en lo que sí puedes controlar. Ve al video que tienes en pantalla y aprende cómo escoger un ETF correctamente, porque si eliges bien desde el inicio, las caídas dejan de ser un problema
y pasan a ser parte del proceso. Suscríbete, deja el like y comenta la palabra inversiones. Nos vemos en el próximo video.